El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estaremos desarrollando contenido sobre la química, desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de un fármaco, y además estaremos analizando temas sobre las finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes lo puedan utilizar en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentar este tema sobre la aromaterapia. En él se estará tratando los beneficios, el concepto de qué es la aromaterapia y cuál es la influencia en la salud de las personas. Buenas tardes, Vilma. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, estimados oyentes, por estarnos acompañando nuevamente en una nueva edición de nuestro programa Química y Finanzas en tu idioma. Esta tarde hablaremos acerca de lo que es la aromaterapia y sus beneficios para la salud. Hemos estado hablando en antiguas ediciones del programa un poco de lo que es la medicina natural. La medicina natural, como hemos venido diciendo, acopla y tiene inmerso diferentes ramas de otras medicinas alternativas que se le conocen. Entre ellas podemos encontrar esa medicina alternativa como lo es la aromaterapia, que viene a formar parte de todo lo que nosotros llamamos como medicina natural. Cómo ha venido evolucionando lo que es el concepto y esta disciplina de la aromaterapia a través del tiempo. Bueno, en todas las regiones del mundo, la historia de los pueblos muestra que las plantas aromáticas siempre han ocupado un lugar importante dentro de la medicina, así como también principalmente para la composición de los perfumes utilizados en la industria cosmética. La utilización de las plantas aromáticas en todos los continentes se asocia obviamente con la evolución de las civilizaciones. Las tres grandes cunas de la civilización aromática son los países de la India, China y la cuenca mediterránea que engloba lo que es Grecia, Turquía y Egipto. De ahí surgieron los conocimientos que aún hoy se toman como antecedentes sumamente valiosos para lo que es el tema de la aromaterapia. El continente asiático es una de las regiones del mundo más ricas en plantas aromáticas y es donde también prácticamente ellos exportan todo lo que es la mayoría de las plantas aromáticas y se recurre a ellas desde hace más de 7,000 años, tanto para tratamientos de la salud como para la belleza. Las aguas aromáticas y los perfumes eran utilizados en medicina y recomendados además también para anteriormente en esos países así como Egipto, pues la religión era bastante predominante, entonces se hacían diferentes pues sacrificios religiosos, se le llamaban en aquel entonces, y es ahí también donde utilizaban estas plantas aromáticas. Ahora bien, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la India, existe un libro escrito por Brahma que revela los secretos de la longevidad y aconseja el uso de las plantas aromáticas en la medicina y en la alimentación. En el año 3000 a.C., el célebre médico Suruta enseñó como reglas para mantener la salud, la higiene y la dietética, aconsejando principalmente el uso de las plantas medicinales y aromáticas. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a hablar actualmente un poco sobre esta evolución que han tenido las plantas, tenemos siempre que recurrir a lo que los otros países nos han venido aportando, ¿verdad? Y entre ellos podemos mencionar a Egipto. Gracias, Vilma. Interesante el tema.
¿Qué nos pudiera decir de Egipto y su influencia en los productos aromáticos? Ya nos lo mencionabas, que esto viene desde antes de Cristo, por lo tanto estos pueblos, Egipto como tal, es una de las regiones pues que en la historia aparece, ¿verdad?, en cada momento. Los egipcios eran maestros en la fabricación de productos aromáticos, como lo son los aceites y las aguas perfumadas, entre otras preparaciones cosméticas, como también en las preparaciones destinadas al embalsamiento de las momias a base de canela, cedro, mirra, entre otras, lo cual demuestra que los egipcios ya conocían las propiedades y las virtudes de lo que son las gomas y las resinas provenientes de las plantas. Para ellos la aromaterapia era una forma de vida de por sí. Entonces, la mayor parte de los aceites esenciales utilizados en Egipto fueron elaborados a través de infusiones de hierbas y gomas aromáticas en vino o en aceite graso, mediante el cual los sacerdotes también empleaban un complejo sistema de extracción por las cuales las semillas de sésamo absorbían las moléculas odoríferas de los pétalos o las hojas de las plantas. También se cree que pudieron hacer uso de una primitiva forma de destilación, supuestamente descubierta por los árabes 2000 años más tarde. En Grecia, por ejemplo, podemos hacer mención que ellos heredan el saber de las civilizaciones antiguas ya desde el siglo XII a.C. Los mercaderes beneficios traían a estas tierras de sus viajes por el oriente diferentes especies y plantas aromáticas como la canela, el jengibre, la mirra y la pimienta. En Roma podemos hablar que durante el Imperio Romano se desarrolló una industria bastante próspera basada en los aceites, en los ungüentos y pomadas perfumadas. En este entonces la rosa era muy cotizada y se empleaba muchísimo en perfumería, medicina e incluso en las comidas. Y si hablamos ya desde la Edad Media hasta la actualidad, es a partir del siglo X con el descubrimiento o redescubrimiento de la destilación base de la alquimia por el médico y filósofo árabe Abu Ali, más conocido como Avicena, cuando se produce el resurgimiento del uso de los aromas. A través de la destilación de vapores se consiguen extraer los aceites esenciales de las distintas plantas aromáticas. En este periodo la medicina hierbal adquirió una gran importancia. La humanidad no disponía de otra arma defensiva contra las infecciones que las plantas aromáticas y sus extractos. Por ejemplo, que la peste arrasó toda Europa, mermando considerablemente la población, y los perfumistas consiguieron beneficiarse de una protección contra la peste debido al uso y conocimiento de los extractos naturales. Ya en el año 1370 en Hungría se elaboró el primer perfume con alcohol, base que consiguió absorber y fijar con más intensidad los aceites esenciales. Esta técnica revolucionaria dejó al margen la elaboración tradicional de los perfumes, cuyas bases estaban compuestas por diferentes aceites y grasas. Ya en el siglo XX podemos hablar sobre el nacimiento de la aromaterapia científica, que es el interés por los tratamientos naturales propiamente, y fue por el químico francés René Maurice. Él había descubierto de forma accidental la eficacia del aceite de lavanda sobre las quemaduras, mientras hallaba trabajando en su laboratorio de perfumería. Entonces él, al descubrir las propiedades curativas del aceite de lavanda, decidió seguir investigando sobre los aceites esenciales y sus propiedades. Ya en 1928, él publicó su primer libro, que es titulado propiamente Aromaterapia, al que siguieron numerosos artículos y textos relacionados con la terapia y los aceites esenciales. La concurrencia en aquel entonces de los productos de síntesis financieramente más fuertes y una mala utilización de los aceites esenciales por desconocimiento de las diferentes variedades que podía tener una misma especie, fueron las razones por las cuales los aceites esenciales se convierten en un semisuceso a principios del siglo XX que no logró tener como el auge que se esperaba para aquel entonces.
Pero ya propiamente el farmacéutico y veterinario Loyens consagró su vida al desarrollo de la aromaterapia en medicina humana y veterinaria. Esto fue en la década de los 40. Y ya el doctor en medicina Valnedo, seguidor de los estudios realizados, empleó durante la Segunda Guerra Mundial aceites esenciales de clavo, limón y manzanilla como desinfectantes y antisépticos naturales para fumigar las salas de hospitales y esterilizar el instrumental quirúrgico. Asimismo, utilizó los aceites esenciales en el tratamiento de las heridas de guerra y posteriormente en tratamientos de tuberculosis, diabetes y otras enfermedades, alcanzando de esta manera muchos éxitos. Ya propiamente la aromaterapia fue fomentada con entusiasmo por la bioquímica y esteticista austríaca Margaret Maurer. Desde 1940 hasta 1968, año en que ella fallece, ella publica 2 libros, dio conferencias a biocentros de aromaterapia en París, Suiza e Inglaterra. Además que impartió cursos en los que daba información sobre el uso de aceites esenciales en sus efectos rejuvenecedores y cosméticos. Ella comprende la importancia de prescribir para un individuo una mezcla de aceites que le devolviesen el equilibrio y no solo en el aspecto físico, sino también en los niveles mental y emocional. También fue la primera persona que establece la técnica de aplicar aceites esenciales diluidos en aceite vegetal para el masaje, que aún hoy en día se puede considerar esta técnica. Pero el aporte fundamental que consagró a la fitoaromaterapia fue la introducción del concepto de los quimiotipos, o más bien dicho, razas químicas en los aceites esenciales, por el investigador especialista en aceites esenciales Pierre Franc-Mouchet. En Gran Bretaña, su expansión ha sido gracias a Robert Tisserand, que en la actualidad es una de las personalidades destacadas en la investigación y el reconocimiento de los efectos terapéuticos de la aromaterapia. Él es el fundador de la organización más importante dedicada a la investigación y educación sobre la práctica de la aromaterapia, llamado Instituto Tisserand. Son algunos de estos investigadores que inician propiamente lo que es ya la fundamentación química y científica y promueven el trabajo en conjunto de todo un equipo multidisciplinario de científicos, entre los cuales podemos mencionar químicos, bioquímicos, veterinarios, etnobotánicos, farmacéuticos, biólogos, ingenieros, agrónomos, médicos, odontólogos y antropólogos. La aromaterapia científica abre a la medicina natural una nueva vía de reconocimiento de mucho interés, valor y utilidad para la salud humana. Ahora en día, por ejemplo, cuando nosotros hablamos en sí de la medicina natural, si bien es cierto, por ejemplo, aquí en el país, en El Salvador, no tenemos alguna especialidad que pudiéramos decir que se puede estudiar posteriormente de terminar nuestro pregrado. Casi se pudiera decir que todo lo que es la especialización en medicina natural, aromaterapia, fitoterapia, siempre tiene que tomarse en el extranjero. Tenemos, por ejemplo, en Europa, México, que son países que sí cuentan con diferentes especializaciones por las cuales las diferentes profesiones de la salud pueden optar por esta especialización. Ya posteriormente, cuando ya tenemos esa especialización, ya se puede ya establecerse como tal diferentes consultorios que por lo menos sí tenemos hoy en día aquí en El Salvador un par de médicos, algunos especialistas, no muchos, porque como les vuelvo a decir, aquí no hay una especialidad en alguna universidad, pero que se han ido a especializar a otro país. Entonces ellos ofrecen este tipo de servicio de la medicina natural como parte de la medicina tradicionalmente. Ellos optan por primero prescribir
este tipo de medicamentos a base de la medicina natural. Y podemos mencionar también, recalcar un poco sobre las tendencias de la aromaterapia a través de las escuelas. Tenemos, por ejemplo, que la escuela francesa está muy ligada a la medicina y utiliza los aceites esenciales tanto por vía interna como por la vía externa. Tiene sus inicios a principios del siglo XX y prácticamente esta tradición de prescribir los aceites esenciales por vía interna es seguida mayoritariamente en Francia y también en Alemania. En estos países la gran mayoría de aromaterapeutas son doctores en medicina cualificados y cuentan con un cuerpo de farmacéuticos preparados en elaboración de recetas con aceites esenciales, generalmente en forma de cápsulas que contienen el aceite esencial en un excipiente adecuado. En la escuela inglesa sus bases fueron fomentadas por la bioquímica y esteticista Margaret Maury a partir de 1940. Esta sigue siempre el enfoque científico instaurado propiamente por la escuela francesa, y los aromaterapeutas británicos, siguiendo la tradición, abogan por el uso exclusivamente externo de los aceites esenciales. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los aromaterapeutas de estos países no tienen una preparación médica, por lo que la utilización de la vía oral podría causar serios daños a los pacientes. Por eso siempre se ha venido estudiando, realizando diferentes estudios científicos, porque los aceites esenciales, hoy por hoy prácticamente se ocupan a nivel externo, a nivel para realizar algún tipo de masaje, preparados galénicos propiamente para quemaduras, para torceduras, antiinflamatorios, entre otros preparados, pero que sí tenemos que ocuparlo exclusivamente por vía externa, y recordar que de igual forma pueden presentarse algún tipo de efecto adverso, más que todo por alguna hipersensibilidad a alguna de las plantas. Gracias, Vilma. Bien interesante todo lo que nos has enseñado respecto de la historia y del porqué de los aceites esenciales son utilizados en la salud, ya sea física o mental. ¿Cómo se puede definir el concepto de aromaterapia? Sí, Armando. Ya el concepto que podemos darle actualmente a la aromaterapia es que es la ciencia que utiliza y aplica los aceites esenciales, principios activos que se extraen mediante el proceso de la destilación de las plantas aromáticas con fines terapéuticos. Es además una medicina de terreno propiamente, concepto proporcionado en los años de 1813-1878, que fue totalmente olvidado por la mayoría de los médicos durante más de un siglo. Ya a finales de los años 70 y principios de los 80, cuando nosotros hablamos de terreno, es que conoció su hora de auge y expansión. El terreno lo podemos definir como el conjunto de condiciones genéticas, fisiológicas, tisulares y morales consideradas desde el punto de vista de la mayor o menor facilidad que ofrecen el desarrollo de las diferentes enfermedades. Esta definición nos lleva a rechazar toda representación dualista entre la enfermedad y el enfermo. La enfermedad es el objeto de la medicina y el enfermo es el terreno sobre el cual la enfermedad va a evolucionar. Gracias, Vilma. ¿Cómo me pudieras mencionar los componentes de Jack sobre la aromaterapia? Sí, el doctor en medicina Jack Buchholz define además el terreno como una integración de 3 componentes. Recuerden que hemos venido hablando que cuando hablamos de terreno, ellos se referían a lo que es el enfermo. Entonces, él habla de 3 componentes sobre la aromaterapia. El componente genético: cada individuo nace con una predisposición a ciertas enfermedades que es hereditaria, pero en ello además influyen los factores sociales, culturales, perturbaciones psíquicas y afectivas, desequilibrios alimentarios por exceso o carencia, toxinas o polución, agresiones bacterianas. Y también tenemos el componente central,
representado por 3 sistemas: el sistema nervioso central, neurovegetativo y endocrino. Las interacciones entre ellos 3 son numerosas, tanto desde el punto de vista fisiológico como patológico. Y tenemos el componente periférico, que generalmente es este componente al que hace alusión la gente al referirse a terreno, que es prácticamente son todos los órganos y tejidos que no estén incluidos en el componente central. Son los órganos llamados emuntorios, aquellos que intervienen en la eliminación de los desechos, como lo son el hígado, los riñones, los intestinos, la piel, los pulmones, el páncreas. En estos órganos es donde se ejerce la terapéutica que llamamos de drenaje, la cual consiste en mejorar la eficiencia en la eliminación de los desechos y toxinas y sus funciones eventuales. Ahora bien, cuando consideramos de una forma global todos los parámetros interiores que componen el organismo, así como los exteriores que influyen sobre el equilibrio físico y psíquico, el enfoque del médico especializado en fitoaromaterapia, como asimismo el aromaterapeuta, no corresponde a un enfoque sintético del organismo, sino más bien toda perturbación de una función de un órgano o de una glándula suscita la intervención de diferentes estructuras que componen el organismo. El profesional entonces viene a proceder metódicamente y con rigor científico. Entonces se realiza un interrogatorio completo, se comprenden antecedentes familiares, personales, de la profesión del sujeto, de los hábitos de la ingestión de tóxicos, y es indispensable determinar los signos endocrinos, el estado psíquico, el del sueño, la naturaleza de la fatiga, si existe. No se debe omitir ningún sistema ni aparato. Todos los signos se analizan minuciosamente en función del motivo de la consulta. Es decir, que los profesionales de la salud, cuando trabajan con aromaterapia, cuando trabajan con todo el conjunto de medicina natural, ellos realizan la entrevista al paciente completa, sin poder eliminar parte de la historia clínica. Ellos se van a enfocar totalmente como si estuvieran o van a poder prescribir un medicamento de síntesis química. Ellos van a actuar de la misma manera, de igual forma. Ellos van a poder también prescribir, poder dejar exámenes de laboratorio, radiológicos, entre otros. Y esto va a poder conducirles a que puedan dejar una correcta selección de los aceites esenciales que ellos van a ocupar y van a indicarle a los pacientes. Entonces, para ir finalizando, recordemos que una de las características que tienen las plantas, ¿verdad?, que son sinérgicas. Les pueden presentar diferentes funciones terapéuticas en diferentes partes del cuerpo. Entonces, de la misma forma, el médico, el profesional de la salud, puede valerse de todas estas características para poder indicarlas de la mejor manera posible. Ejemplo de ellos tenemos en la planta el ginkgo biloba. El ginkgo biloba es utilizado como un excelente antioxidante, es un excelente también venotónico, también nos ayuda para el sistema nervioso. Entonces ya tenemos ahí, por ejemplo, tres propiedades terapéuticas que ejerce este ginkgo biloba. Es una de las plantas más utilizadas, más cultivadas también, por los diferentes beneficios que ella presenta, y también puede ocuparse a nivel como aceite esencial para poder ser utilizado dentro de las técnicas de aromaterapia. Y para ir finalizando, es muy importante que podamos mencionar el concepto de osmobiosis, que la enfermedad, como la salud, es consecuencia de un modo de vivir, según el doctor en medicina Daniel Noel, que es quien ha dado a conocer al mundo los conceptos de osmobiosis,
que es un término compuesto por la unión de ósmosis y simbiosis, y esto expresa la compenetración de las esencias vegetales y las humanas. La medicina aromática constituye una verdadera medicina global de terreno, es decir, tiene como prioridad la acción armonizante general de los aceites esenciales, entre ellos y con el ser humano. Las moléculas de los aceites esenciales constituyen la forma más concentrada y la más fácilmente disponible de energía, materia e información. Esto va a constituir lo que es la terna aromática y hoy en día puede ser ocupada con total seguridad en la salud humana. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Los esperamos en una próxima edición de Química y Finanzas en tu idioma. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com, en Facebook A&H Auditors Business Consultants y en Instagram ahavucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.